Qué bendición y qué alegría encontrarnos nuevamente en una enseñanza más de las parábolas de Jesús. La sencillez del mensaje de Jesucristo cautivaba a las multitudes en aquellas épocas y hoy en día ha cambiado el pensamiento de millones de personas en todo el mundo. ¿Acaso no será importante poner atención específica en las palabras del Maestro? En las enseñanzas profundas que compartía con mucho amor. Cada vez que Jesús abría su boca para enseñar, siempre tenía un propósito de enseñanza y de marcar la vida de las personas. Siempre con un mensaje sencillo y relevante, pues entre más sencillo predicamos, más aprendizaje experimentan las personas. Antes de desarrollar esta parábola, primero tenemos que poner en contexto la historia de lo que está sucediendo. Esta historia está situada en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 36, en la casa de Simón el fariseo. Vamos a leer la Biblia. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besar los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Este acontecimiento bíblico se lleva a cabo en la casa de Simón el fariseo. El nombre de Simón en aquellos tiempos era un nombre muy común. Hay historias muy similares en el Evangelio de Marcos, Mateo y Juan, pero no debemos de confundirnos. Esta historia se lleva a cabo en una ciudad llamada Naín, y esta mujer definitivamente no es María, la hermana de Lázaro. Por las palabras que utilizan al describir a esta mujer, mujer de mala fama o mujer pecadora, algunos estudiosos de las palabras han determinado que posiblemente esta mujer era una prostituta. De esta mujer no sabemos mucho, solo sabemos que se presenta ante la casa, no se nos dice su nombre, es una mujer anónima. Este hombre, Simón el fariseo, era un experto en la ley mosaica o en la ley de Moisés, era un religioso. El término religioso hoy en día en nuestros tiempos puede ser como algo negativo o algo anticuado. Sin embargo, un religioso fariseo en aquellas épocas era una persona sumamente respetable que pertenecía a la élite más importante y más grande en aquellos tiempos en cuanto a los fariseos religiosos. Me sorprende la buena voluntad de Simón para invitar a Jesús a su casa a convivir con él y preparar una comida. Había una gran hostilidad entre los fariseos y Jesús. Jesús se refirió a ellos siempre de una manera muy agresiva, buscando la manera de tumbar sus argumentos, de tumbar su religiosidad, pero sobre todo de cauterizar su mentalidad y sus palabras, dado que siempre Jesús estaba conviviendo con gente pecadora que ellos consideraban como de segunda categoría. Esta invitación más bien me parece de una manera interesada, para buscar en Jesús un error para poder divulgarlo y que la misma ley terminara condenando a Jesús. Sin embargo, las malas intenciones de la actitud de Simón quedaron evidenciadas más adelante. Cuando la mujer se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa de Simón, no dudó, no recibió una invitación. Esa mujer era el tipo de personas que Simón jamás hubiera invitado. Inclusive las mujeres no tenían permiso ni siquiera de tocar a los varones, y menos en la condición de ella, porque ceremonialmente hubiera quedado impuro. Se las arregló, superó sus límites, superó cualquier prejuicio y estuvo dispuesto a llegar a buscar a Jesús por agradecimiento. Y no solamente eso, no se presentó con las manos vacías. Dice la palabra de Dios que llevaba en sus manos un costoso perfume en un hermoso frasco de alabastro. Ella quería darle un regalo a Jesús en agradecimiento por la liberación y el perdón de pecados que ella había experimentado posiblemente con anterioridad en alguna de las enseñanzas de Jesucristo. En la antigüedad los judíos comían de una manera muy distinta a nuestra cultura actual. Cuando se sentaban a la mesa era muy diferente como nuestra cultura. Ellos no se sentaban en sillas, sino se sentaban en el piso, en alfombras y en mesas muy bajas, donde podían convivir y compartir los alimentos. Esta mujer llega a la casa de Simón, no la invitaron. Se las ingenió para poder entrar, llevaba un regalo en sus manos y cuando llega, dice la Biblia que por detrás ve a Jesús y de lo primero que se percata, de lo primero que se da cuenta es que posiblemente los pies de Jesús están sucios. ¿Por qué digo eso? Porque rápidamente se inclinó a lavárselos. Se dio cuenta que Jesús no estaba siendo tratado como un invitado de honor, sino como alguien más. En la antigüedad se acostumbraba como una señal de cortesía que cuando un invitado llegaba a tu casa, tú le ofrecías aceite de oliva para que se refrescara y mandaban a un siervo a lavarle los pies con una tinaja y agua fresca.
En aquella época los caminos estaban llenos de lodo, de basura y de excremento de los animales, e inclusive sus calzados eran sandalias que exponían los dedos, y la mugre posiblemente también se colaba entre las uñas. Entonces era muy incómodo sentarte a la mesa o sentarte en el piso para convivir con los pies sucios, porque la convivencia con los alimentos se necesitaba la higiene. Cuando esta mujer llega por atrás y se percata de eso, se inclina y empieza a lavar los pies del maestro para honrarle. En ese momento le brota un sentimiento de culpa, un sentimiento de pecado, un quebrantamiento. Eso es lo que nos pasa cuando tú y yo nos acercamos a Jesús. Cuando tú y yo buscamos a Cristo, nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Las lágrimas de esta mujer eran como una ofrenda de gratitud, de quebrantamiento, de alegría y de gozo. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas ante la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted terminó orando, clamando a Dios en la intimidad de su recámara o en el altar de un templo y derramó lágrimas por sentirse quebrantado? Si usted tiene mucho tiempo que no experimenta lágrimas en su corazón por agradecimiento, hoy es un recordatorio para que usted vaya a buscar a su Padre Celestial y se derrame en lágrimas, en quebranto delante de su presencia. Esta mujer también besó los pies de Jesús, y esto es sumamente impactante. Esto a mí me parece raro, no es normal. Lo que más me parece raro es que Jesús estuvo consciente y lo permitió. No se ofendió, no se sintió intervenido, no se sintió invadido, sino que permitió este acto. Más adelante Jesús diría: esta mujer no ha dejado de besar mis pies desde que llegué. E hizo algo que nunca jamás se vio registrado en toda la Biblia: besó los pies de nuestro maestro. Todo lo que rodea a esta mujer es impresionante. Me apasiona mucho el regalo. Dice la Biblia que era un perfume exquisito, pero también dice que era muy costoso. Y esto tiene que ver con inversión, con trabajo, con amor, con honra. Hay personas que están más dispuestos a invertir para su propio beneficio y para construir sus propios reinos que para invertir su tiempo y su esfuerzo y su dinero en el crecimiento, en la expansión del reino de Dios. Cuando una persona tiene verdaderamente una convicción de fe, lo demuestra con acciones y con amor. Y cuando una persona tiene amor, lo refleja con acciones, con servicio. Esta mujer llevó el regalo con fe y vio la necesidad de Jesús de lavar sus pies como una oportunidad de servirle. Si hoy en día, usted no está haciendo algo por servir a la iglesia de Jesucristo, por servir al prójimo y por honrar a Dios, usted tiene un verdadero problema. Usted no puede decir que ama a Dios, porque sus actos no respaldan sus convicciones de fe. Cuando Simón vio todo eso, estoy seguro que quedó impresionado. Una mujer de mala fama tocando los pies de Jesús. Inclusive Simón tuvo un pensamiento, tuvo un diálogo consigo mismo y dijo: si este hombre verdaderamente fuera un profeta, sabría la clase de mujer que lo está tocando. Simón se espanta. Al contemplar esta manifestación de adoración, quedan totalmente impresionados. Simón nunca ha estado ahí. Simón no se siente lo suficiente pecador. Hay gente hoy en día que juzga y critica a las personas que se quebrantan, que adoran, que predican, que sirven. Los tildan de religiosos, los tildan de fanáticos. Pero solamente aquella persona que ha experimentado el perdón de pecados sabe la gran alegría que hay en su espíritu de recibir ese perdón y de sentirse y de saber que somos salvos. Solemos parecer muy santos y perfectos cuando hablamos de los pecados de alguien más. Solemos juzgar y señalar, y con nuestras palabras destruimos a las personas, lejos de levantarlas y bendecirlas. Jesús en el versículo 40 dice: y respondió los pensamientos del fariseo. ¿Será que a Simón le hubiera quedado duda que Jesús verdaderamente era un profeta? Y no solamente eso, sino que es el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Jesús inmediatamente confronta a Simón y le hace una pregunta: ¿quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que a la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito.
Jesús confronta a Simón con los antecedentes de una actitud descortés que había tenido él y toda la servidumbre de esa casa. Jesús le dice: no me saludaste de beso. En otras palabras, es como si llegara un invitado a tu casa y ni siquiera te tomaras la molestia de abrir bien la puerta para que entre, saludarle y preguntarle cómo está. Y luego Jesús dice: no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de olivo. Es impresionante cómo Simón, siendo un gran religioso, es un religioso grosero. Esta combinación entre creyentes y religiosos y personas groseras, déspotas, no debería de existir. Es como agua y aceite. Si eres una persona de fe, no puedes ser grosero. Si eres una persona temerosa de la palabra de Dios, el fruto del Espíritu tiene que acompañarte siempre. El Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Miren cómo acaba esta historia, versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús es Dios, y Dios es el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Jesús da la frase trascendental para demostrar cuánto amamos a Dios. Dice la Biblia: pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Es fácil saber quién ha tenido un encuentro con la gracia de Dios, pues se le ha perdonado demasiado y por consecuencia ama mucho. Y siempre busca la manera de bendecir, de predicar, de visitar. Siempre utiliza toda la tecnología y todos los medios para compartir palabras de amor y de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque ama mucho, porque se le perdonó demasiado. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús y su perdón, cambiamos y nace nuestra relación apasionada con Él. Y en el versículo 50 Jesús termina esta historia diciéndole: tu fe te ha salvado, ve en paz. Disfruta la vida, vive con alegría, no cargues sobre tus espaldas el peso del pecado. Jesús ya lo resolvió en la cruz del Calvario. Jesús ya pagó el precio. Apártate del mal, busca siempre agradar a Dios y siempre busca la manera de que alguien más experimente ese perdón de pecados. Nunca olvides que eres perdonado eternamente. Vive ese perdón, vive esa libertad. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ver este video. Te pido que te suscribas al canal y te pido que le des like para que este video esté vigente y muchísimas personas puedan recibir este mensaje. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y en Spotify. Dios te bendiga.